Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde los caminos de tierra se pierden entre maizales secos y el viento arrastra historias que nadie quiere escuchar. Un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas más recientes. Apenas 23 familias, una iglesia abandonada y un cementerio indígena al que nadie se atrevía a visitar después del anochecer. Fue allí donde todo comenzó. María tenía 22 años cuando ocurrió. Ella y su esposo, Roberto, vivían en una casa de adobe en las afueras del poblado, donde la única compañía eran los campos de maíz que no daban fruto desde hacía 3 temporadas y el silencio pesado de las noches. Siempre había querido ser madre. Desde niña soñaba con el olor a talco, con el peso tibio de un bebé en sus brazos, con ese amor que todos decían que era más grande que cualquier otro. Pero los meses pasaban y nada ocurría. Las otras mujeres del pueblo murmuraban cuando ella pasaba. Miradas de lástima, sonrisas forzadas. María sentía el peso de aquellas palabras no dichas. Roberto intentaba consolarla. Decía que era cosa de Dios, que llegaría cuando fuera el momento. Pero ella veía la tristeza en sus ojos también. Veía cómo desviaba la mirada cuando pasaban frente a los niños que jugaban en la plaza. Entonces, una tarde de agosto, cuando el sol quemaba la tierra resquebrajada, María tomó una decisión. Había oído hablar de una curandera, una anciana que vivía sola en una cabaña al otro lado del valle, cerca de las montañas. Decían que conocía secretos antiguos, que hacía rituales condenados por la iglesia, que conseguía cosas que los médicos de la ciudad grande no podían. María nunca había creído mucho en esas historias, pero la desesperación tiene una forma de hacernos creer en lo imposible. Fue sola, sin decirle nada a Roberto. Caminó casi 2 horas bajo el sol abrasador, hasta encontrar la cabaña escondida entre árboles retorcidos. La anciana la estaba esperando, como si supiera que vendría. Tenía el cabello blanco y largo, la piel arrugada como cuero viejo, y unos ojos que parecían ver más allá de lo que estaba frente a ellos. «¿Tú quieres un hijo?», dijo la curandera. No fue una pregunta. María solo asintió, la garganta demasiado seca para hablar. La anciana le hizo sentarse. Preparó una infusión en una olla de barro ennegrecida. El olor era horrible, algo entre tierra húmeda y hierro oxidado. María vio cuando vertió el líquido oscuro en una taza rajada. También vio cuando la curandera cortó su propia palma y dejó caer 3 gotas de sangre dentro. «Bebe», ordenó, «y cuando llegue la luna nueva, concebirás. Pero recuerda, todo don tiene su precio». María debería haber preguntado cuál era ese precio. Debería haber salido corriendo de allí, pero estaba tan cansada de esperar, tan consumida por aquel vacío dentro de ella, que simplemente tomó la taza y bebió. El líquido quemó como fuego al pasar por su garganta. 3 semanas después, María descubrió que estaba embarazada. Roberto estaba radiante. La familia celebró. Los vecinos los felicitaron, aunque algunos la miraban con una ligera desconfianza, como si se preguntaran en silencio ¿por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? Pero a María no le importó. Lo había conseguido. Por fin sería madre. El embarazo fue extraño desde el principio. María no tuvo náuseas, ni antojos, ni sentía que el bebé se moviera como las otras mujeres describían. Era como si dentro de ella solo hubiera un peso muerto, algo que crecía pero no vivía. Roberto trataba de animarla. Decía que cada embarazo era diferente, que se preocupaba demasiado, pero María lo sabía. En el fondo, sabía que algo estaba mal. Los animales fueron los primeros en notarlo. Las gallinas dejaron de poner huevos. El perro que dormía en el porche empezó a aullar todas las noches, mirando fijamente el vientre de María, hasta que una mañana simplemente huyó. Nunca volvió. Los meses se arrastraron. El vientre de María crecía, pero ella se consumía. Ojos hundidos, piel pálida, el cabello cayéndose a mechones. Roberto insistía en llevarla al médico de la ciudad, pero ella se negaba. Tenía miedo de lo que pudieran descubrir, miedo de que le quitaran eso de dentro. Porque por más extraño que fuera, amaba a esa criatura. La amaba con una desesperación enfermiza, posesiva. La tormenta comenzó una noche de febrero.
vientos tan fuertes que arrancaban tejas de los techos, relámpagos que iluminaban el cielo como si el mundo ardiera. Fue entonces cuando empezaron los dolores. María sujetó su vientre y gritó. Roberto corrió a buscar a la partera del pueblo, doña Esperanza, una mujer de 50 años que había traído al mundo a la mitad de los niños del lugar. Llegó empapada, con los ojos muy abiertos de miedo. No solo miedo por la tormenta, era otra cosa, algo que sintió en cuanto entró en esa casa. El trabajo de parto duró 6 horas. María gritaba, sudaba, sangraba. Roberto le sostenía la mano, rezaba en voz baja, pedía a Dios que protegiera a su esposa y a su hijo. Doña Esperanza trabajaba en silencio, pero sus manos temblaban. Y entonces, finalmente, el bebé nació. Lo primero que vino no fue el llanto, fue el silencio. Un silencio tan profundo que hasta la tormenta afuera pareció detenerse. Doña Esperanza sostuvo al niño, limpió la sangre de su rostro, esperó el primer grito, pero el grito nunca llegó. El niño solo abrió los ojos, ojos grandes, oscuros, profundos como pozos sin fondo. No parpadeaba, no lloraba, solo miraba. Miraba a María con una intensidad que le heló la sangre. ¿Por qué no llora?, susurró Roberto, la voz temblorosa. Doña Esperanza no respondió. Envolvió al bebé en una manta y se lo entregó a María, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Luego se apartó rápidamente, tomó sus cosas y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde va?, preguntó Roberto. La partera se detuvo en el umbral, sin volverse. La lluvia caía fuerte otra vez afuera. He hecho mi trabajo, dijo en voz baja, pero ese niño, Dios tenga misericordia de ustedes. Y salió en medio de la tormenta, dejando a María y Roberto solos con aquel bebé que no lloraba. María miró a su hijo. Seguía con los ojos abiertos, fijos en ella. No se movía, no hacía ningún sonido. Era como sostener una muñeca muy pesada, muy fría. ¿Está bien?, preguntó Roberto, acercándose con cautela. ¿Está respirando? María puso la mano sobre el pecho del bebé. Sentía el corazón latir, débil, pero latía. Sentía la respiración, casi imperceptible. «Está vivo», dijo ella, pero su voz no sonaba convencida. Roberto intentó sonreír, intentó besar la frente de su hijo, pero cuando se acercó, el bebé giró la cabeza en su dirección. Los ojos oscuros lo siguieron, y por primera vez desde que había nacido, el niño emitió un sonido. No fue un llanto, fue algo entre un suspiro y un murmullo, como si dijera algo en una lengua que ellos no entendían. Roberto retrocedió, el rostro pálido. ¿Qué fue ese sonido? María no respondió. Simplemente meció al bebé, tarareando una canción de cuna que su madre solía cantarle. Pero sus manos temblaban, y dentro de su pecho, muy en el fondo, donde no quería admitirlo, una voz susurraba la verdad que no deseaba escuchar. Eso no es un niño. Afuera, la tormenta continuaba, pero dentro de aquella casa de adobe, el silencio era todavía más aterrador. Los primeros días fueron los peores. El bebé no lloraba, nunca lloraba. Se quedaba allí, en la cuna que Roberto había construido con sus propias manos, con los ojos abiertos, mirando al techo, o a la pared, o a María cuando ella se acercaba, siempre mirando. María intentaba amamantarlo, pero el niño apenas succionaba. Tenía que presionar el pecho contra sus labios hasta que por fin bebía algunas gotas. Y aún así, no hacía ningún sonido, ningún gruñido, ningún suspiro de satisfacción como los otros bebés. Solo aquel silencio pesado que llenaba la casa como humo. Roberto volvía tarde del trabajo. Había conseguido algunos días en la hacienda del señor Gutiérrez, al otro lado del valle. Necesitaban el dinero, especialmente ahora. Pero María sabía que no era solo por eso. Él estaba huyendo de esa casa, huyendo de ese bebé, y ella no lo culpaba. A veces, también quería huir. Fue en la tercera noche cuando María lo oyó por primera vez. Acababa de quedarse dormida cuando un sonido la despertó. Un susurro, bajo, casi imperceptible, proveniente del cuarto donde estaba la cuna. María se levantó despacio,
el corazón latiéndole con fuerza. La luna llena entraba por la ventana, iluminando el pasillo angosto. Caminó descalza sobre el suelo de tierra apisonada, cada paso resonando en la oscuridad. El susurro continuaba, palabras que no lograba entender. Un idioma antiguo, tal vez. O quizás era solo el viento colándose por las rendijas de las paredes. Llegó hasta la puerta del cuarto y miró hacia adentro. El bebé estaba de espaldas en la cuna, inmóvil. El susurro se había detenido. María se quedó allí parada, observando, esperando. Nada, solo el silencio y la respiración casi inaudible del niño. «Estoy volviéndome loca», murmuró para sí misma. Pero cuando se dio vuelta para regresar a su cama, volvió a oírlo, más claro esta vez. Una voz que parecía venir del cuarto, pero también de dentro de su propia cabeza. María se congeló. Su nombre. Alguien había susurrado su nombre. Giró rápidamente. El bebé seguía inmóvil, pero ahora tenía los ojos abiertos, mirándola directamente. Y por primera vez desde que había nacido, sonrió. No era la sonrisa de un bebé. Era otra cosa, algo torcido, algo que le revolvió el estómago. Corrió de vuelta a su cuarto, cerró la puerta con llave y se metió bajo las mantas, temblando. Roberto roncaba a su lado, ajeno a todo. María permaneció despierta hasta el amanecer, escuchando los susurros que venían del otro cuarto. A la mañana siguiente intentó hablar con Roberto, pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirle que su propio hijo la asustaba? Que había algo profundamente mal con esa criatura. «No llora», dijo ella mientras preparaba el café. «Ningún bebé puede estar tan callado». Roberto removió el azúcar en la taza, evitando mirarla. «Quizás es solo tranquilo. Mi madre siempre decía que yo era un bebé silencioso». «No es eso», insistió María. «Él me mira, como si entendiera todo. ¿Cómo si qué?» Ella se detuvo, las manos temblando sobre la mesa. Como si no fuera un niño. Roberto dejó caer la taza. El café se derramó sobre la mesa y goteó al suelo. Se levantó bruscamente. «No digas eso. No digas esas cosas de nuestro hijo. Roberto, por favor, tienes que escucharme». «Basta», gritó él. Nunca le había gritado antes. «Estás cansada, María. Estás imaginando cosas. Es normal. A todas las mujeres les pasa después del parto. Se te va a pasar». Pero también tenía miedo. María lo veía en sus ojos. Veía cómo evitaba entrar al cuarto del bebé, cómo inventaba cualquier excusa para no cargarlo. Esa misma tarde, Roberto decidió que debían bautizar al niño. Quizás eso ayudaría. Quizás una bendición, un poco de agua bendita, haría desaparecer aquella sensación terrible. Fueron a la iglesia del centro del pueblo. La construcción era antigua, con paredes descascaradas y vitrales rotos. El padre Domingo era un hombre viejo, cansado, que atendía 3 pueblos distintos y apenas recordaba los nombres de todos. María entró con el bebé en brazos. Algunos vecinos estaban allí, encendiendo velas, rezando en voz baja. Cuando la vieron entrar, los murmullos comenzaron. Miradas furtivas. Una mujer se persignó y salió apresurada. El padre Domingo estaba en el altar, arreglando flores marchitas. Cuando vio a María acercarse, su rostro se iluminó. «Ah, la joven María. ¿Ha venido a bautizar al pequeño?» «Sí, padre. Queríamos que usted...» Pero el sacerdote ya se estaba acercando, extendiendo los brazos para ver al bebé. María lo giró hacia él. El niño tenía los ojos abiertos, como siempre. El padre Domingo se detuvo a mitad del movimiento. Su sonrisa desapareció. Miró al bebé, luego a María, y de nuevo al bebé. «¿Cuándo nació?», preguntó, la voz repentinamente seria. «Hace 5 días, padre». «¿Y él llora?». María negó lentamente con la cabeza. El sacerdote guardó silencio un largo momento. Luego retrocedió un paso, otro. Sus manos temblaban al juntarlas en oración. «Yo no puedo bautizar a este niño». «¿Qué?». Roberto se acercó de inmediato. «¿Por qué no?». «No puedo», repitió el padre con la voz más firme ahora. «Tráiganlo cuando sea mayor, cuando pueda hablar, cuando pueda responder a las oraciones». «Pero padre, por favor», interrumpió él, y había verdadero miedo en sus ojos. «Por favor, llévense al niño».
María sintió las lágrimas arder, sintió la vergüenza, la rabia, la desesperación. Se dio la vuelta y salió de la iglesia, Roberto detrás de ella. Los demás fieles los observaban en silencio. Nadie dijo nada, nadie necesitaba hacerlo. Todos lo sabían, todos lo sentían. Ese niño era diferente. En el camino de regreso, Roberto intentó calmarla. Dijo que el padre estaba viejo, confundido, que irían a otra iglesia en la ciudad, pero María apenas lo escuchaba. Miraba al bebé en sus brazos. Él la miraba de vuelta, y en esos ojos oscuros vio algo que la heló por dentro. Reconocimiento, como si entendiera perfectamente lo que acababa de pasar, como si le resultara divertido. Esa noche, los susurros volvieron, más fuertes esta vez. María los oía incluso con la puerta cerrada, incluso con la almohada sobre los oídos. Palabras que no conocía, voces que no eran de un niño. Y cuando Roberto finalmente se durmió, cuando la casa quedó en silencio, María oyó algo que la hizo levantarse de la cama. Una risa. Provenía del cuarto del bebé. Una risa baja, gutural, que no tenía nada de inocente. María caminó hasta allí, las piernas temblando. Abrió la puerta lentamente. El bebé estaba en la cuna, de espaldas, pero su cabeza estaba girada hacia ella, completamente girada, en un ángulo imposible, y sonreía. María cerró la puerta y se apoyó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Las lágrimas le corrían por el rostro. Sabía que debía hacer algo. Sabía que aquello no iba a desaparecer por sí solo. Al amanecer, tomó una decisión. Iba a buscar a la única persona que tal vez pudiera ayudarla. Iba a volver con la curandera. María esperó a que Roberto saliera a trabajar. Arropó al bebé con una manta vieja y salió antes de que el sol calentara demasiado. El camino hasta la cabaña de la curandera le pareció más largo esta vez, tal vez porque ahora llevaba aquella cosa en brazos, aquella criatura que debería ser su hijo, pero que cada día se sentía más como un extraño. El bebé no emitió ningún sonido durante todo el trayecto, solo miraba el cielo, los árboles, el rostro de María, siempre mirando, siempre en silencio. Cuando llegó a la cabaña, la puerta ya estaba abierta. La curandera estaba sentada afuera, fumando un cigarro enrollado a mano. No pareció sorprendida al verla. Era como si la hubiera estado esperando. «Así que has vuelto», dijo la vieja, exhalando el humo lentamente. María se detuvo a unos metros de distancia, sosteniendo al bebé contra el pecho. «Hay algo mal con él, algo muy mal». La curandera apagó el cigarro en la tierra y se levantó. Se acercó despacio, los ojos fijos en el niño. Pero no se aproximó demasiado. Se quedó a una distancia prudente, como quien observa a un animal peligroso. «Déjame verlo». María giró al bebé hacia ella. La anciana inclinó la cabeza, examinando su rostro. El niño la miraba de vuelta, sin parpadear. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces, la curandera hizo algo extraño. Escupió al suelo 3 veces y trazó un signo con las manos que María no reconoció. «Entra», dijo finalmente, regresando al interior de la cabaña. El interior era aún más perturbador de lo que María recordaba. Había ídolos de barro por todas partes, huesos colgando del techo, ramilletes de hierbas secas atados con cordel, y un olor fuerte, dulce y podrido a la vez, que revolvía el estómago. La curandera encendió 3 velas negras sobre una mesa llena de objetos extraños. Señaló una silla. «Siéntate y sujétalo bien». María obedeció. La anciana se movía alrededor de la mesa, murmurando en una lengua desconocida. Arrojó algo a un brasero, y el humo que se elevó era verde y espeso. «¿Recuerdas lo que te dije?», preguntó la curandera sin mirarla. «Cuando viniste la primera vez, dijiste que todo don tiene su precio, y pensaste en preguntar cuál era ese precio». María guardó silencio. Por supuesto que no lo había hecho. Estaba tan desesperada, tan ciega por su deseo de tener un hijo, que no quiso saber, no quiso pensar en las consecuencias. «La infusión que bebiste», continuó la vieja, «no era solo hierbas. Tenía sangre de cuervo, cenizas de un recién nacido muerto, y algo más, algo antiguo, algo que vive entre los vivos y los muertos». María sintió que la sangre se le helaba.
¿Qué me hiciste? Te di lo que pediste, te di un hijo, pero la vida no puede surgir de la nada, niña. Tiene que venir de algún lugar. La curandera finalmente la miró a los ojos. Lo que creció dentro de ti no vino de Dios, vino de otro sitio, un lugar donde las almas que no han encontrado descanso esperan. Tú abriste una puerta y algo entró. No, María sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo. No, él es mi hijo, él es... Míralo, la interrumpió la vieja, señalando al bebé. Míralo de verdad. Dime que eso es un niño normal. María miró. El bebé seguía con esa mirada fija, esa mirada que entendía demasiado, que veía demasiado, y en ese instante ya no pudo negarlo. Aquello no era su hijo, nunca lo había sido. ¿Qué hago?, susurró, la voz quebrada. ¿Cómo lo saco de él? ¿Cómo salvo a mi niño? La curandera permaneció en silencio durante un largo rato. Luego fue hasta un baúl viejo en un rincón de la cabaña y sacó algo de dentro. Una vela, pero no era una vela común. Era completamente negra, y cuando la sostuvo, María juró ver la llama temblar antes siquiera de encenderla. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó la curandera. ¿Quieres ver lo que realmente hay dentro de esa criatura? María asintió, aunque el miedo le oprimía el pecho. Entonces esta noche, cuando la luna esté alta, encenderás esta vela, la colocarás frente a la cuna del niño, sola, sin nadie más en la casa, y mirarás dentro de la llama. ¿Y qué veré? La verdad, lo que fue dado y lo que fue arrebatado. La vieja puso la vela en las manos temblorosas de María. Pero cuidado, niña, porque después de saber la verdad, no hay vuelta atrás. No podrás fingir más, no podrás engañarte. María guardó la vela dentro de la manta, junto al bebé. Quiso hacer más preguntas, pero la curandera ya la empujaba hacia la puerta. ¿Y si no puedo vivir con la verdad?, preguntó antes de salir. La anciana la miró con algo que casi parecía compasión. Entonces reza para que la verdad sea misericordiosa. María regresó a casa en una especie de trance. Cada paso pesaba como una piedra. El bebé seguía en silencio entre sus brazos, pero ahora sentía como si cargara algo inerte, frío, que absorbía toda su energía. Cuando llegó, Roberto estaba en el porche. Se levantó de inmediato. ¿Dónde estabas? Volví temprano y tú no. Se detuvo al ver su rostro. ¿Qué pasó? Nada, mintió María. Solo salí a caminar un poco. Pero Roberto no era tonto. Vio la vela negra que ella intentaba ocultar entre las mantas. Vio el miedo en sus ojos. Fuiste con esa vieja otra vez, ¿verdad? Roberto, por favor. Te prohibí que volvieras allí, gritó, y el bebé se movió por primera vez. No con miedo, sino como si escuchara atentamente. Esa mujer te está llenando la cabeza de tonterías. Te está volviendo loca. Él no es normal, gritó María de vuelta. Abre los ojos, Roberto. Nuestro hijo no es normal. Cállate. Levantó la mano, y por un momento María pensó que la golpearía, pero se contuvo. Bajó la mano temblando. Cállate y entra en la casa y tira esa vela. No quiero verla aquí. Pero María no la tiró. La escondió debajo de la cama, esperando a que anocheciera. El resto del día pasó como una niebla. Roberto no le habló. Comió en silencio y se encerró en el dormitorio. María se quedó con el bebé, meciéndolo, tratando de sentir algo. Amor, conexión, cualquier cosa que una madre debería sentir. Pero solo había miedo. Cuando la noche llegó y Roberto finalmente se durmió, María esperó una hora más. Tenía que asegurarse. Luego, en silencio, tomó la vela de debajo de la cama y fue al cuarto del bebé. El niño estaba despierto, como siempre, mirando al techo. María lo levantó y lo colocó en la cuna. Sus manos temblaban al encender la vela. La llama surgió, pero era distinta a cualquier otra que hubiera visto. Negra en los bordes, azul en el centro, y no iluminaba el cuarto. Al contrario, parecía absorber la luz a su alrededor. María miró dentro de la llama, tal como la curandera le había indicado, y entonces vio. No era su reflejo, era otra cosa. Una mujer, sí, pero no ella. Una mujer más vieja, de cabello blanco y ojos vacíos. Y en los brazos de esa mujer había un bebé, pero no era el que estaba en la cuna. Era otro, un bebé sonriente, de ojos brillantes,
su verdadero hijo, el niño que debería haber nacido. Y en ese instante lo comprendió todo. Algo había ocupado su lugar, algo había entrado cuando bebió aquella infusión. Había robado el alma del bebé y puesto otra cosa en su lugar. La vela titiló, y el niño en la cuna abrió la boca por primera vez, no para llorar, sino para hablar. «Tú me llamaste madre», dijo la voz. No era la voz de un niño, era profunda, antigua, proveniente de algún lugar muy lejano. «Tú me trajiste aquí, ahora soy completo». La vela se apagó sola, la oscuridad envolvió el cuarto, y María se quedó allí, inmóvil, escuchando la risa que surgía de la cuna. Una risa que dolía en los huesos, una risa que sabía que nunca olvidaría. Cuando pudo moverse, corrió hasta su habitación y se metió en la cama junto a Roberto, temblando tanto que él despertó. «¿María? ¿Qué?» Pero ella no pudo hablar, solo se aferró a él y lloró. Lloró durante horas, hasta que no le quedaron lágrimas. Y mientras lloraba, oía los susurros que venían del otro cuarto, susurros que ahora comprendía perfectamente. «Madre, madre, ven». María no durmió. Se quedó despierta toda la noche, con los ojos fijos en el techo, escuchando los susurros que venían del otro cuarto. Roberto intentó hablar con ella por la mañana, pero ella solo miraba al vacío. Algo dentro de ella se había roto aquella noche, algo que ya no podía repararse. «Tengo que llevarlo lejos», dijo de repente, con una voz plana, sin emoción. «¿Qué?» Roberto estaba tomando café, pero dejó la taza en el aire. «Al bebé. Tengo que llevarlo lejos de aquí». «María, no sabes lo que estás diciendo». «¿Llevarlo a dónde?» «Lejos. A un lugar donde no pueda hacer daño». Roberto golpeó la mesa con fuerza. «Basta ya. Basta de esas locuras. Es nuestro hijo, María. Nuestro hijo». Pero ella solo negó con la cabeza lentamente. Sabía que no tenía sentido explicarle. Roberto no había visto lo que ella vio. No había escuchado aquella voz. Todavía se aferraba a la ilusión de que aquello era un niño normal. No lo culpaba. A veces, la ilusión es más fácil que la verdad. Esa tarde, mientras Roberto trabajaba en la hacienda, María tomó al bebé y salió de casa. No dijo a dónde iba, no dejó nota. Simplemente caminó, siguiendo un camino que no conocía, pero que sentía que debía seguir. El niño continuaba en silencio en sus brazos, pero ahora, a veces, ella lo sorprendía mirándola, y en esos momentos veía algo en sus ojos. No era odio, no era amor, era vacío, un vacío tan profundo que sentía que miraba hacia la nada. Caminó durante horas hasta llegar al cementerio indígena en los límites del pueblo, el lugar que todos evitaban. Las tumbas eran antiguas, algunas tan viejas que ya no se podían leer los nombres. Había cruces rotas, estatuas cubiertas de musgo y una sensación pesada en el aire, como si el sitio no quisiera visitantes. María entró, caminando entre las sepulturas. No sabía qué buscaba, solo sabía que debía estar allí. Fue entonces cuando la vio. Estaba al fondo del cementerio, junto a una tumba más grande que las demás. Llevaba un vestido blanco envejecido, el cabello largo y gris cayéndole por la espalda. Y aunque estaba lejos, María la reconoció. Era la curandera. «¿Has venido?», dijo la anciana sin volverse. Su voz resonaba extrañamente entre las piedras. «Lo vi», respondió María acercándose. «Vi lo que hay dentro de él. ¿Y ahora quieres que lo quite?». María miró al bebé en sus brazos. Por primera vez en días, sintió algo distinto al miedo. Era tristeza, una tristeza tan profunda que le dolía el pecho. «¿Mi hijo todavía está ahí?», preguntó con la voz rota. «¿Mi verdadero hijo?». La curandera finalmente se giró. Su rostro era diferente bajo la luz del día, más viejo, más cansado, y en sus ojos había algo que María no esperaba ver: compasión. «Lo que viste en la llama», dijo la anciana, «era lo que podría haber sido, el hijo que habrías tenido si no hubieras bebido aquella infusión. Pero ese niño nunca existió, María. Nunca nació. Entonces, ¿qué es esto?». María miró al bebé. «¿Qué estoy sosteniendo?». «Algo viejo, algo que esperó mucho tiempo. Cuando bebiste la infusión, no solo pediste un hijo, hiciste un llamado, y algo respondió. ¿Cómo lo deshago? ¿Cómo lo devuelvo?».
La curandera guardó silencio un largo momento. El viento sopló entre los árboles, arrastrando hojas secas. En algún lugar, un cuervo graznó. «No se puede devolver», dijo al fin. «Lo que fue dado no puede quitarse, pero puede transformarse». «¿Cómo?». La anciana caminó hasta la gran tumba. Había un nombre grabado en ella, pero tan gastado que era imposible leerlo. Puso la mano sobre la piedra. «Todo tiene un precio, María. Pagaste el primero cuando bebiste la infusión. Ahora debes pagar el segundo». «¿Qué precio?». «El más grande de todos. La aceptación». María no entendió de inmediato, pero al mirar al bebé, a esos ojos vacíos que la observaban, empezó a comprender. «¿Quieres decir que debo aceptarlo? ¿Que tengo que vivir con esto?». «Digo que tienes que elegir. Puedes dejarlo aquí, dejarlo en este cementerio, donde pertenecen las cosas sin alma, y él volverá al lugar de donde vino. O puedes llevártelo, criarlo, y tal vez, con el tiempo, aprenda lo que es ser humano. Tal vez el alma que no tiene la encuentre en ti. Y si no la encuentra». La curandera se encogió de hombros. «Entonces vivirás con un monstruo, pero al menos será tu monstruo». María miró alrededor del cementerio. Miró las tumbas antiguas, las cruces rotas, aquel lugar donde las cosas olvidadas eran enterradas. Sería tan fácil dejarlo allí, volver a casa, decir que murió, decir que fue la voluntad de Dios. Pero cuando volvió a mirar al bebé, algo ocurrió. Parpadeó. Por primera vez desde que había nacido, parpadeó. Y en ese breve momento, vio algo distinto en sus ojos. No vacío, sino curiosidad, como si estuviera aprendiendo, como si intentara entender. María cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por su rostro, y entonces tomó su decisión. Se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso a casa. «¿Estás segura?», gritó la curandera detrás de ella. María no respondió. Simplemente siguió caminando, sosteniendo al bebé contra el pecho, sosteniendo a esa cosa que no debía existir, pero existía, esa criatura que era, y no era su hijo. Cuando llegó a casa, Roberto estaba en el porche, desesperado. «¿Dónde estabas? Te busqué por todas partes. Pensé que…». Se detuvo al ver su rostro. «María, fui a caminar», dijo ella con voz cansada. «Solo eso». Roberto la miró, luego miró al bebé, y por primera vez, María vio que él también lo sabía. En el fondo, siempre lo supo, solo que no quería admitirlo. «¿Está todo bien?», preguntó en voz baja. María miró a su hijo, a esos ojos que la observaban, a aquel rostro que debía ser inocente, pero no lo era. «No», respondió, «pero tendrá que estarlo». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El niño crecía, pero seguía siendo extraño. No lloraba, no reía como los otros niños, pero aprendía demasiado rápido. A los 6 meses ya señalaba cosas. A los 8 intentaba formar palabras, palabras que ningún bebé debería saber. El pueblo los evitaba cada vez más. La gente cruzaba la calle cuando veía a María pasar. Cerraban las puertas, murmuraban a sus espaldas, pero a ella ya no le importaba, o tal vez había aprendido a no hacerlo. Roberto comenzó a beber. Volvía tarde, tambaleándose, oliendo a aguardiente barato. Dormía en el sofá, nunca en el cuarto donde estaba el niño. Él y María apenas hablaban. Su matrimonio se había convertido en una cáscara vacía, sostenida solo por el miedo y la obligación. Y entonces, una mañana de invierno, María despertó y notó que algo era diferente. El silencio, aquel silencio pesado que siempre llenaba la casa, era distinto, más liviano, tal vez. Se levantó y fue al cuarto del niño. La cuna estaba vacía, la manta doblada con cuidado. El corazón le dio un vuelco. Corrió por la casa, llamando su nombre, buscando, pero no había respuesta. Encontró a Roberto dormido en el sofá, la botella vacía en el suelo. Lo sacudió. «Roberto, despierta. El bebé no está en la cuna». Roberto despertó sobresaltado, los ojos rojos, la barba descuidada. «¿Qué? ¿Cómo que no?». Pero entonces lo oyeron, desde afuera, un sonido que no habían escuchado en casi un año. Un llanto de niño.
agudo, desesperado, normal. Corrieron al patio, y allí estaba, en medio del terreno donde nada había crecido durante años. El niño estaba sentado, y lloraba de verdad, lágrimas resbalando por sus mejillas, los brazos extendidos hacia María, y a su alrededor, donde la tierra siempre había sido seca y agrietada, habían brotado flores, pequeñas flores blancas que se abrían al sol de la mañana. María cayó de rodillas. Roberto se quedó inmóvil, boquiabierto. Ninguno de los dos podía creerlo, pero era real. El niño lloraba, las flores crecían, y por primera vez desde su nacimiento, cuando María lo tomó en brazos, él se acurrucó contra ella, como un niño de verdad, como si, después de tanto tiempo, por fin hubiera encontrado lo que buscaba. María miró a Roberto, las lágrimas cayendo. Él la miró también, sin saber si debía sonreír o temer, porque ninguno de los dos podía decir si aquello era un milagro o el comienzo de algo mucho peor. Pasaron los meses. El niño siguió creciendo. Aprendió a caminar pronto, a hablar aún más pronto, pero siempre había algo extraño, la forma en que miraba a la gente, cómo los animales seguían huyendo de él, cómo, a veces, por las noches, María aún escuchaba susurros venir de su cuarto. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, sintió que alguien la observaba. Se dio la vuelta y vio al niño, ya de 2 años, de pie en la puerta. La miraba con esa expresión que ella conocía tan bien, esa mirada que comprendía demasiado. «Mamá», dijo él, con una voz demasiado clara para un niño tan pequeño. «¿Por qué lloras de noche?» María sintió que el corazón se le encogía. No sabía que él lo había notado. No sabía que escuchaba. «Porque a veces las madres se ponen tristes, mi amor». «¿Estás triste por mí?», quiso mentir, decir que no, pero al mirar esos ojos que lo veían todo, no pudo hacerlo. «A veces», admitió. El niño inclinó la cabeza, pensativo. Luego hizo algo que la sorprendió. Caminó hacia ella y la abrazó por las piernas. Un abrazo torpe, incierto, como si no supiera muy bien cómo hacerlo, como si estuviera aprendiendo. «No estés triste», dijo. «Estoy intentando». Y María lo entendió. Él estaba intentando ser humano, aprendiendo, imitando, convirtiéndose en algo que no era, pero que quizá podría llegar a ser. El alma que no tenía, la estaba construyendo, pedazo a pedazo, día tras día. Ella no sabía si eso era bueno o malo, no sabía si debía tener esperanza o miedo, pero cuando lo abrazó, cuando sintió el calor pequeño de su cuerpo contra el suyo, eligió creer que quizá, solo quizá, el amor podía crear lo que la naturaleza no había dado, o tal vez se estaba engañando, tal vez el monstruo solo estaba aprendiendo a usar una mejor máscara. Pero esa tarde, con el sol brillando y las flores creciendo donde antes nada crecía, María eligió la esperanza, y por la noche, cuando los susurros regresaron, fingió no oírlos, porque a veces, fingir es la única manera de sobrevivir. Esta noche llega a su fin, mis queridos huéspedes. Pero antes de que las sombras nos envuelvan por completo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje entre lo real y lo oculto. Díganme, ¿qué les pareció el relato de hoy? Si sintieron ese escalofrío recorrerles la piel, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Aquí, en este espacio donde las historias nunca duermen, siempre serán bienvenidos. Que la oscuridad los guíe y que la próxima noche nos encuentre juntos otra vez.